Paul. Hola, Jesús, Jesús. Paul. Tómate tu tiempo, Luana, no te vas a apurar, hace como respira hondo y hacer lo más tranquila posible, porque se tiene que entender. Esa es la ventaja que yo te puedo seguir la velocidad que vos quieras. Jesús. Ave María Purísima. Acción de gracia. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, San José Esposo, Sagrada Familia.
Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Queridos hermanos, con alegría y fe, estamos aquí porque Dios ha querido reunirnos para celebrar esta Eucaristía en las vísperas de la festividad de San José. A lo largo de estos 9 días, la Iglesia en el Paraguay nos ha invitado a reflexionar sobre el ejercicio del bien común como responsabilidad de todos los que formamos parte de esta sociedad. El tema que hoy nos convoca, brindar una protección social efectiva para todos, iluminado por la parábola del buen samaritano, es brindar una protección social efectiva para todos. Ve y procede tú de la misma manera. Con gratitud a Dios, porque nos permite vivir un año más esta gran fiesta de nuestra comunidad. Hoy nos presidirá nuestra Santa Misa, nuestra víspera, el Padre Víctor Luis Cabañas, director y fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Desde ya, saludamos a la teleaudiencia que nos están acompañando desde sus casas a través de sus plataformas Facebook y YouTube. Damos inicio a nuestra Santa Misa cantando juntos. Queremos cantarle, Señor, con esperanza, con fe y con amor. Queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría de amistad compartida en una comida. Con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarle, Señor, con esperanza, con fe y con amor. Queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría de amistad compartida en una comida. Con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Hoy que nos reunimos ya en estas vísperas, queridos hermanos, en que juntos como comunidad nos unimos, pero ella debe música. Vaya ahí con alegría. Vaya ahí con alegría. Bueno, apea entonces, apuana peña con asome, upea la lleveruajina. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque al Mesías, al Salvador, la unidad de San José. Es el que le da la identidad. Es importante esa identidad como cristianos que necesitamos, esa identidad como auténticos bautizados. Justamente el papá es siempre el que tiene esa figura de educar a los hijos, de acompañar. Entonces, queridos hermanos, en este camino de nuestra fe, vamos a iniciar esta misa ya en vísperas de la solemnidad de San José Esposo. Y como ya anunciaron, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestro primer canal católico, Ñandeyara Ñe'e.
4 años mañana cumplida, Gina, en este abril, 4 años de evangelización, 4 años para hacer llegar la palabra de Dios, 4 años para llegar hasta la familia. Pero pues a mí la veicua y él existía la ñan de yañe, ella se me va a la cuenta, veicua original. Entonces fuerte aplauso para ustedes que ya veicua tema original. Va a va a dañar para página porque este es el canal nuestro, ese es el canal de la iglesia. Queridos hermanos, y muchísimos nos están acompañando. Y también en el dolor. Hoy hay una familia, una persona querida, el ingeniero Martín Gómez Rolón, que falleció ayer. Y entonces hoy ya le enterraron al señor Martín Gómez Rolón. Pedimos por su eterno descanso. También es muy interesante porque en su familia, su papá justamente, dice que ya se llamaba Martín Rolón. Abigo Carayo Manoagüe, Martín Rolón, Gómez, Martín Gómez. A ver, con Angelaita era Martín Gómez. A ver, era la nieto, Martín Gómez. Se dan cuenta, hijos, apellidos ya de generación en generación. Ubeago, entonces ya tenemos mandado ahí que nosotros los valores y los principios de Dios tenemos que ser capaces también, porque el nombre significa una identidad. Y San José es el que le pone el nombre justamente al niño Jesús. Es el que le da la identidad a Jesús como Salvador. Así es que rezamos por las intenciones de este difunto Martín Gómez Rolón. Y también pedimos hoy por la salud de Luis Benítez. Él está en este momento en terapia en el Migone. Así es que pidió también su esposa rezar un poco, colaboradora de Ñan de Yarañe, y rezamos. Y le vamos a acompañar también, le vamos a visitar después también allí en el hospital en terapia intensiva. También rezamos por Marcos Valentín, que está en IPS, y él mañana se va a operar. Así es que Yerureñan de oración. Y también nos acompañan hoy en esta misa el señor Félix Sosa y su señora Juana. Estos ya son personas adultas, ancianas, que desde su casa no se pierden una sola misa de Ñan de Yarañé. Así que también les saludamos y rezamos por la salud de ellos. Y por último, queridos hermanos, vamos a pedir especialmente hoy por el cumpleaños de la señora Jonas Ortiz y por Julio Leiva. Todos ellos son muy colaboradores y hacen y nos ayudan también para que podamos evangelizar a través de Ñan de Yarañé. A Beato le gustó ver más, ¿por qué? Porque hoy justamente nosotros vamos a celebrar nada más y nada menos que 26 años de matrimonio de Martina y Zenón. ¿Dónde está Martina y Zenón? Martina y Zenón, Martina. Allá está, un fuerte aplauso para Martina y Zenón, que hoy agradece. Acuerda coña de comunidad y oína, así que un lindo testimonio y ejemplo para nuestra vida comunitaria de San José. Y luego también por Virginio y Rosalba, 21 años de matrimonio. Vamos en la Virginio y Rosalba. Allá están los dos. Entonces, un fuerte aplauso también para ellos en esta gracia del Señor. Después, al final, vamos a hacer juntos, ¿verdad?, esa renovación de este sacramento tan importante. Matrix nomos upeu en la latera lleva la matrimonio. Matrix es el útero materno, es decir, la vida, y el nomos en griego quiere decir la ley. La ley de la vida es ese gobe. Ya ñemos idea dos, ya por la de familia, ya verujamos a la mitad, pero sobre todo para criar y educar en los valores de la vida. Vamos a comenzar entonces, ya pota la señal de la cruz, pero con mucho entusiasmo, porque así demostramos también nuestra fe que creemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama siempre a la conversión en esta víspera de San José, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a comenzar nuestra misa, y lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Dios actúa siempre en favor de los débiles y marginados. Escucharemos ahora su palabra, que nos dispondrá el corazón para vivir como verdaderos hermanos. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás, así habla el Señor a Jerusalén. Por tus orígenes y tu nacimiento, perteneces al país de Canaán. Tu padre era un amorreo y su madre una hitita. Al nacer, el día que te dieron a luz, tu cordón umbilical no fue cortado. No fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacerte alguna de estas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo, porque dabas asco el día que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi revolcándote en tu propia sangre, y entonces te dije, vive y crece como un retoño del campo. Tú comenzaste a crecer, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y tú fuiste mía. Yo te lavé con agua, limpié la sangre que te cubría y te perfumé con óleo. Te puse un vestido bordado, te calcé con zapatos de cuero fino, te ceñí con una banda de lino y te cubrí con un manto de seda. Te adorné con joyas,
Puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de tela bordada. Te alimentabas con tu mejor harina, con miel y aceite. Llegaste a ser extraordinariamente hermosa y te convertiste en una reina. Tu fama se extendió por las naciones porque tu belleza era perfecta gracias al esplendor con que yo te había adornado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. La palabra del Señor es recta, Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres, y la justicia mirará desde el cielo. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustraerlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad al Señor, habitantes de toda la tierra. Venid a Él con regocijo. Venid a Él con alegría. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, Aleluya, gloria, aleluya. aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva San José! ¡Y viva nuestra comunidad! Ahora, un fuerte aplauso entonces para todos nosotros hoy, en este día en que está víspera de nuestra gran fiesta, ¿verdad? José. Pero de Jacob Aponaba, Eva la ya celebrada, Gina, y cuáles son estas características esenciales y fundamentales que como cristianos honramos a esta figura tan importante. Algunas veces estamos ahí, porque alguna vez se coñan de, oye, está aquí la católico, oye, adorar estatua, adorar santo, etcétera, etcétera. Siempre, por todas partes escuchamos. Pero, vea que, oye, es solamente las personas ignorantes, las no entendéis la Biblia, en realidad. A pesar de que muchos ahí, oré la Biblia, pero no entendéis. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Cuando yo comencé esta misa, lo primero que les dije, esta gran devoción a San José no es simplemente una tradición nuestra o una tradición de papá, de mamá, o le vamos a honrar a San José simplemente porque es un buen esposo o porque es un santo que cuida de la economía, de la plata. San José también el patrono, así que San José, ¿verdad? Ya cuida, señora, ya de economía mía, ¿ve? Sino que sobre todo, saben, queridos hermanos, en el sentido de nuestro camino de la fe, en el camino de la historia de la salvación, Peñan de Yara, Ueruañandea, lleva Homoí, Peñan de Abitebe, en la encarnación, le decimos nosotros, en este gran misterio de nuestra fe, quiere decir que Dios se hace carne, upea que dice la incarnis, encarnación. Hoy que veñan de la ove, hoy que veñan de virebe, veñan de Yara. O hueyu uvawi, oye ya po, ñande dice va upora, o guatajanguan ñandendie. A veces vamos a oír o ñandula, ñandeña, ñandua, a veces vamos a decir que ñambota de Yara. Porque ahí está ñande, no, va la esta cena. Así, se dice guante, hay que poner tereina, encarnación. Caminar con nuestra propia carne, caminar con nuestras debilidades y mostrarnos justamente y vivir
el camino que nos lleva al cielo. ¿A dónde nos lleva? Al cielo. Vea la importante. Euágame quiere decir el encuentro con el Señor. Pero ¿dónde está, queridos amigos, este gran misterio? ¿Y dónde entra San José en este gran misterio de salvación? Durante mucho tiempo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre se ha hablado, queridos hermanos, del Mesías, y la hebreo, la Biblia, Mesías, vea hebreo, y antes ella traducir castellano, vaya, Mesías, prácticamente la misma cosa. Pero una vez no entendí, dice la Mesías. Mesías quiere decir el ungido, el elegido por Dios, pero ¿para qué? Justamente para traernos la salvación. Y salvación quiere decir felicidad. Y antes de enseñar mañana, bailan de acá y una bella de cobe, bailan de acá. Mande de menta, a ver, voy año 26 ya, otro 21. ¿Voy año? ¿De voy año, señora? 46 anduve tenía ella. Bueno, andé voy, señora. 27, me pega nada más. ¿Y ustedes cuánto? Neina me menda. ¡Ay, Jesús! Yo, menos mal venimos y bebe frente a San José hoy. Catuco arirean en San José ya hay. Una vez se pisa y capilla, se cree, hizo el matrimonio, hizo la familia. A veces ahí, Moscoy pesa una familia muy así, muy atenta. Y tenía sus dos hijos, una chica hermosa, chica de 24 años, y su hijo, un hermoso muchacho ahí de 22 años. Y mira, qué linda familia. Aquí, por ejemplo, este ejemplo. Bueno, voy años en la pimenta, mañana la cara de Juan Pitamo, la cuña que hay donde cae, va a irse. Y la correo me da para ir, dice. Ay, va, y con los cojones. Voy años a ver. Y en total ya cerca de 26, 27 años. Voy años con la vende, etcétera. A ver, yo, anda pimenta, y el problema va en la venda. Todavía no estamos seguros, dice. ¡Ay, que de 27 años! Pero digo, todavía no estamos seguros. Ahora copaba la familia que todavía no estamos seguros. Va, él asegurarse, ande. Va, Bueno, eso entre paréntesis, porque justamente aquí viene el mensaje principal hoy de nuestra vida, queridos hermanos, al celebrar San José. Acá especiales ni nada, sino que sobre todo entender cuál es nuestro compromiso como cristianos en el seguimiento de Jesucristo. De San José. San José es el que le da la identidad a Jesús. Va a dar la identidad a Jesús. Ya tengo ya a ponerla ya leeno. San Lucas capítulo 1, en el momento dice que el ángel Gabriel viene y le anuncia, oye, monguetá con la Virgen María, Jesús, ¿serás madre de quién? Va, ese Jesús, ella se me mandó, será madre de Dios. Muy bien, pero ya voy por darle que si me iba. Serás madre de Dios. Por eso el hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pendeja, y para más ver en la Biblia. Entonces es importante esto. O sea, Hijo de Dios. Eso le dice el ángel Gabriel. Y entonces le dice, ¿y cómo va a suceder esto? Si yo todavía no convivo con ningún hombre, ¿cómo va a suceder? Diga, tu hijo vea. Y entonces el ángel le dice, María, porque es, ¿quién? El Espíritu Santo, ahí está. La fuerza del Espíritu Santo, vean en voz de Guasutajina. Es decir, Dios que va a entrar en tu seno virginal, y es Él el que va a engendrar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Bueno, porque ahora viene lo segundo. ¿Jesús qué es? Jesús es Dios y hombre. Jesús es Dios y hombre. Es decir, Dios que se encarna y se hace igual a nosotros. Pero entonces tiene que llevar un apellido. Si es hombre, lo otro entendemos. Será llamado Hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios. El que interviene es Dios. Pero ahora, queridos hermanos, tenemos que mirar del aspecto humano.
¿Quién se hace responsable en el aspecto humano? Por eso justamente María había dicho, pero ¿cómo puede suceder eso si yo no conozco ningún hombre? No vivo con ningún hombre. Se con una mendágina. Y entonces le dice, no te preocupes. Vos vas a engendrar al Hijo de Dios, pero justamente cuando está ya en el seno tuyo, cuando se ha encarnado y cuando este niño nacerá, habrá alguien que se va a encargar de él. ¿Quién es esa figura? San José. Hoy la San José esposo, 19 de marzo. Gran fiesta para nosotros, pero ¿por qué? Porque es San José el que le da realmente el nombre a Jesús, pero sobre todo, ¿saben qué? Ya esta ya venía de nieve, o me yo le apellido, porque el Mesías, el Salvador, tenía que venir de una familia muy importante, de una tribu muy importante. ¿Cuál era esa tribu? ¿De dónde tenía que venir el Mesías? ¿De dónde tenía que venir? De la tribu de Judá. ¿De la tribu de? ¿De la tribu de? De la tribu de Judá. Entonces, si nosotros sabemos que es Hijo del Altísimo, Hijo de Dios por medio del Espíritu, entonces, ¿cómo se va a cumplir en Jesús la profecía que dice que el Mesías, el Salvador, tiene que provenir de la tribu de Judá? Y justamente el que le va a dar la identidad a Jesús como Mesías, para decir que Jesús pertenece a la tribu de Judá, es justamente por la paternidad de San José. Así es que, queridos hermanos, pero este es el misterio que nosotros celebramos. Este es el misterio de la salvación. Jesús Dios, Jesús hombre. El Espíritu que engendra en el seno de María, pero San José el que le da la identidad a Jesús, para que se cumplan nada más y nada menos que las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Si San José no le hubiese dado el apellido a Jesús, si San José, que pertenecía él a la tribu de Judá, entonces, según la Biblia, Jesús no iba a ser ningún Salvador. Jesús no iba a ser ningún Mesías. Entonces la figura de José, demasiado importante. Porque si no tenía esta identidad que le ha dado San José, entonces ya veré como ahí la Jesús como Salvador. Por eso que nuestro misterio y esta celebración, como hace la iglesia, me llama hoy este día, víspera, ya nos vestimos de blanco. Durante todo este tiempo, desde el miércoles de ceniza, tiempo de Cuaresma, Oreroñe Mondeguria lleva del color, ¿qué color? El color morado, el color lila. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque justamente significaba esa preparación, ese momento de esfuerzo, ese momento de lucha, ese momento, entre comillas, ya yo veía, de dolor de los pecados en que nosotros nos empeñamos seriamente para llegar a ¿qué? A resplandecer. Esto significa la presencia de Dios. El blanco siempre significa el encuentro y la luz del Señor con el hombre, con nosotros. Dios luz, Dios que ilumina. Dios es luz que nos ilumina. Entonces, vamos a sacar de la P, vamos a sacar de ella podajina. Vamos a sacar vaya bañan de ella y coana. Vamos a sacar lleva tan vaya lleva. Vaya bañan de ella podajina bañan de roga pube. Vaya bañan de ella potañan de membu cuerandi. Vaya bañan monga cuatas, vaya bañan de ave. Ya güey, taña moita bañan de ella la pope. Eso es, queridos hermanos, lo que hoy, en un momento de paréntesis, porque vea, solamente con la fiesta de San José, que es una gran solemnidad, ese gran misterio que yo acabo de decirle, porque es San José el que nos da a nosotros también la identidad como hijos de Dios. Es San José el que nos da la identidad como cristianos comprometidos. Cristianos, por una parte, todo papá, toda mamá, toda familia tiene que ser capaz de dar la
identidad a su propio hijo, a su propia hija. Anda ahí con la apellido ante la me eta chupe, allí anda ahí upeante, anda ahí la apellido ante. Sino que nosotros cuando hablamos de identidad quiere decir que nosotros les damos las características, los valores, los principios que hacen que ese niño sea bueno o que ese niño sea malo. Díganme y levanten la mano, todos los que aprendieron a rezar, primero, ángel de Dios que eres mi custodio, ¿ok? Ya que el Señor... Levanten la mano, todo lo que aprendieron de los labios de su mamá a rezar. Levanten la mano. Mala bendecir, a ver, si hoy en primer lugar, vamos a poner. Si hoy. Bueno. ¿Y los otros dónde aprendieron? ¿Cómo va a aprender? Cállere. Abuela. Ah, oye, ve ahí. Abuela. Ve, abuela, ven. Pero igual siempre donde es, queridos hermanos, donde nosotros verdaderamente aprendemos la primera lección de catequesis, que es la oración. ¿Dónde aprendimos a hacer el nombre del Padre? Ya en tema hoy, entonces, en general, en la familia. Normalmente venían de Sija, venían de Eru. Llegan a ITB, se mandó a la gente, porque siempre se peamos, huye, a la gente venían de Shaina, otra venían de Yañe, alguna vez, allí topas en Diecuera, por ejemplo, en IPS, allí topas en Diecuera, en algún otro hospital, por ahí, de San Lorenzo, a Pisa. Entonces, muchas veces, para ir, esa televisión, esa que la de televisión, con ahí está así, Rejoguri, va a ser coa, era con lugar coa, Luque, UKA, Rejoguri la UKA, Luque, se copa ahí, PPT, vecino y tenga, bla, bla, bla. Siempre ves, siempre hay un ante hoy. Amba, normalmente, y mando a llevas y cuay, lo que yo siempre suelo repetir. Aprender de los labios de nuestra madre, aprender de mamá y de papá los valores y los principios, a rezar y a vivir la honestidad, el amor, el respeto, la obediencia, la disciplina. Eso, queridos hermanos, solamente lo aprendemos y seriamente en nuestra casa, en nuestra comunidad. Y yo entonces suelo repetir por eso, a pegarle y mando a la gente siempre. Llegó a aprender a que al ángel de la guarda. Pero un que mise la oración la ángel de la guardia. Entonces, hoy aprende Z, vea, porque hoy vea, oye, pobre ni la CSU. Acá, uno orego entre cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de la upa ver. Entonces, mitad cuñamos otro. Ore Cindy. A ver, 4 a 0. Entonces, baila ella, el primero. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito, ni un momentito. Vea la hora de oración. Buenas noches. Ya, que mi hijo, ni que macanea y nave. Joma la otra vez. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito, ni un momentito. Joma la otra vez. Menepe aprende para más veces en 10 años. Ya de mí, ya se me iguaban, ya se me la vende acá, la vende memoria. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito, ni un momentito. Pero hasta me ya. Depende ya hoy, muchos momentos me oído ya la lleva. Fuerza. Y el cuarto llegué, y el último ya ve la paja, güey. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito, ni un momentito. Vení vos, mira ahí, vení vos aquí. Vení vos. Sí, vení aquí. También va de coa la niña acá, la inteligente. ¿Qué dije recién? Angelito de Dios. Dulce compañerito. Dulce compañerito. No me dejes solito. No me dejes solito. Ni un momentito. Ni un momentito. Nombre del Padre. Nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Espíritu. Del Espíritu. Santo. Amén. Muy bien. Bueno, vení vos será. Vení, vení vos ahora. A ver, ¿quién es el más inteligente? Vení, pues. Vení. El otro. Ahí. Vení vos. ¿Vos qué querés venir? Esa. Aquí me gusta ese mitad. Y ese es lo que viene. A ver, yo ofrece. Pero de memoria peña se. Anila se. Para la peña. A ver si vos repetís solo. ¿Vas a repetir solo? Angelito de Dios. No, dulce compañerito mío. No me dejes solito ni un momentito. Muy bien. Calle Popete, oígote. Bueno, vení vos será tu hijo. Vení aquí. Vale, fuerza. Ay, no quiero irme. Cuenta. Ya son más grandes. Vení vos que son más grandes. Vení. Vamos a ver un poco tu capacidad de concentración. ¿Cuántos años tenés vos? 12 años. A ver si Angelito de Dios y vamos. Angelito de Dios,
Entonces, compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Cállale, va 12 años mayor. Digo. La pea va a abandonar los sueños de Yara ya y vaya te no. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que es tan importante. Moñan de humía la ña aprende. A humía coñan de ña aprende. Peñan de roga pube. Peñan de ceja, peñan de rúa, llevan va eishaba. Ñan de monga cuá. Pero también al revés, queridos hermanos. Cuando un papá y cuando una mamá realmente no acompañan a sus hijos en la vida de fe, cuando nosotros no hacemos esa característica esencial y fundamental que hoy estamos recordando al rezar y al pedir la intercesión de San José esposo, o podemos decir de San José papá, o de San José que da la identidad a tu familia, a tu hijo, porque sos vos el responsable. ¿Cómo va a ser tu hijo? ¿Cómo va a crecer tu hijo? Yo le felicito porque aquí veo muchas criaturas y le felicito. Le felicito. A todos ustedes un fuerte aplauso por eso, porque esta es la mitad grave. A peña importante, porque si ustedes siguen así y se preocupan verdaderamente de hacer crecer a sus hijos en la fe, no nos hace falta después, cuando sean adolescentes, 14, 15, 18 años, ustedes no van a tener problemas si le acompañan y le dan la verdadera identidad a sus hijos. A CPA FM con todo el corazón, porque hace 32 años como país, a correr de aquí para allá, está en duda problema. Jamás es el problema normalmente de la familia, ¿ves? Un jefe 14, 15 años, 12, llama tu papá, ¿sí o no? Sí, peyente más, ¿sí o no? Sí, a pesa, en la familia. Jamás porque ñande hoy entonces ya poigina esa figura tan importante de darle una identidad cristiana a nuestros hijos. Llevo ahí como papá, llevo ahí como mamá, no hoy la misa jave. Ore hoy entonces no ya pues las cosas peñan de yara o para una educación buena, para una educación que se ponga al servicio de mi familia. Por eso, queridos hermanos, hoy en esta víspera tan importante que estamos haciendo, tenemos que recordar esa primera lectura que leímos de Ezequiel, que quiere decir fuerza de Dios, ustedes necesitan verdaderamente de mi gracia, porque tengo yaguar aire miércoles de ceniza, recuérdate que eres polvo y luego al polvo te vas a convertir, al polvo volverás. Bueno, estas son expresiones muy fuertes, pero te día malayaña de Ezequiel en esa primera lectura. ¿Por qué? Y porque nos hace recordar profundamente nuestras limitaciones a nosotros como personas, como criaturas verdaderamente. Hijo de hombre, da a conocer, miren lo que dice, sus abominaciones. ¿Y cuál camino yo quiera? Más baja de cuera. ¿Y cuál camino yo quiera? Mañana voy a ver. Tú vas a decir, así habla el Señor de nosotros, por tus orígenes y tu nacimiento. Más bande, según tu origen y tu nacimiento. Más bande. Perteneces a uno que era, su papá era un amorreo y su madre era una hitita. Con algo entonces eran, como decir, eran gente extranjera. Da eñanderejeguá, un mialandeseo, mialanderú. Da eguabeguá, da iorerejeguá. Eso es lo que le quiere decir. Eran amorreos, eran hititas. Esos eran tus padres. Bueno, por ahí comienza. Pero ahora viene lo más duro, porque dice, el día de tu nacimiento, el día que te dieron a luz, dice, tu cordón umbilical no fue ni cortado. Porque el cordón umbilical, el ombligo, como decimos, ¿verdad? Entonces estamos siempre unidos a nuestra madre en el seno materno, pero Villacarú y Nañande. Es el principio de nuestra vida. Pero dice, ni fue cortado, quiere decir que nunca de cacuaira. Quiere decir que en de sijarú, nunca no cortaste ese hilo umbilical. Siempre que depende de otro. Siempre con netindebe otro no debe. Siempre que reina de otro yapona, de la de yapona. Nadie cortó tu ombligo. Nadie cortó, dice, ese cordón umbilical. Otra cosa. No fuiste lavada con agua para ser purificada. Pesa, que acuérdense. Vaya, ¿qué? Ya te conté ya 6 veces más ese mañana.
Siendo que hay pensé, cuera me pensé la vende una serie, la pensé yo, ya, vos viste señora, ¿cuántos hijos tenés vos? Uno solo. Y vos, señora, vos querés contar. Uno de a la cuenta, ven vos querés. Dos. Entonces ven a pensé yo y la me voy a ir no hay nada. Ahora digo 5 que gente lo esté ahí. Ahora que hoy. Ahora Concepción va tu yuca pero o que ya mía no se ve calle, oye, pues ve tu lluvia y cure y charuga. Bueno, pero se dan cuenta aquí le dice, nosotros nacimos del seno de nuestra madre, salimos de adentro. Y aquí el Señor quiere darnos a entender que nosotros verdaderamente, si no tenemos la ayuda, si no tenemos la presencia de Dios, ñande que ñaneneroto bebena, pe ñanderú, ape ñande abuela, ape ñande ñande familia, umiala ñanemo cacuacue, umiala ñanemo potiacue. Y vos, sin embargo, no fuiste ni lavada, ñande. ¿Y por qué? Y porque nosotros, si no tenemos quien nos ayude, si nosotros no vivimos en una comunidad y no nos preocupemos, como San José verdaderamente que se preocupa y le da la identidad a su hijo, entonces quiere decir que vamos a seguir de esa misma manera. Porque esa es nuestra naturaleza. Tenemos que entender que solamente la presencia de Dios, que la gracia de Dios es la que a nosotros nos purifica. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy en esta víspera. La Yaikua Ponágina con Angaye, San José como santo es para nosotros un modelo de esfuerzo, de lucha para dar una identidad verdadera a nuestra familia, a nuestros hijos. Y eso después aplíquenlo a todo. Si nosotros queremos una identidad, a ver, si poná la vende tu, poná la vende capilla. Si ustedes quieren decir, esta comunidad de San José Esposo aquí, de Luque, entonces ustedes van a decir, bueno, ¿quiénes le dan la identidad? Métase la identidad, vaya guapa, en la medida en que ustedes saben transmitir su fe y vivir con entusiasmo. Y así también, si nosotros vamos a mirar de un aspecto mucho más amplio y vamos a decir, ¿cuál es la identidad del paraguayo? ¿Cuál es la identidad de nuestra nación? ¿Cuál es la identidad de este pueblo? Muchos dicen, y corrupto y tépico con la gente, vaya guapa con A, y mondaitego con A, vaya guapa con A, y así está ya jugada con la llana mitano, a pegar la llana de identidad, ya jugada con la casita robada. ¿Allí va? ¿Sí o no? Más jugada, ya pega con la casita robada, más igual la casita robada, baraja bella jugada. ¿Alguien de ustedes jugó? Nadie, pende a jugar ni baraja. Bueno, a ver, ya la jugada con la. Pende mando a casita robada. Vos hasta ahora jugás. Bueno, pero el asunto es que muchos, de juego en juego, ahora roban como si fuese un juego, ¿entienden? Van al revés más. No jugáis más la baraja de la casita robada. ¡Ay, casita robada! Con ñane monday, pero como si fuese a mondar tu casa, tu libertad, tu estudio, tu comida. Te roban todo, te roban todo. Con el ñane canzoncillo, te roban la pata de ñane. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que aquí nosotros tenemos que ver qué identidad le damos a nuestra nación. ¿Qué identidad le damos aquí a esta hermosa capilla? ¿Cómo somos los que venimos aquí a celebrar nuestra fe? ¿Qué identidad le damos a nuestra familia? ¿Cómo somos cuando yo me voy a visitarle a ustedes en su casa? Baixaguaba, la nemembú y malcriado, Taba es un joven educado, un joven religioso, un joven comprometido con Dios y con la iglesia. Bueno, pidamos esa intercesión hoy especialmente a San José. San José Esposo, ruega por nosotros. San José Esposo, San José Esposo, fuerte aplauso entonces para nuestro santo protector. Bueno, y como es solemnidad víspera, queridos hermanos, nos ponemos de pie y vamos a profesar toda nuestra fe. En esa fe de tener y vivir siempre la identidad de Dios en nuestra comunidad. Creo en Dios, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. Padre, atiende nuestra súplica. Padre, atiende nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que sea siempre reflejo del amor compasivo de Cristo y promueva en el mundo la dignidad de cada persona, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por nuestras autoridades, para que trabajen con honestidad en favor del bien común y garanticen una protección social real y efectiva para todos, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por quienes sufren por falta de trabajo, salud, vivienda o educación, para que encuentren apoyo en una comunidad fraterna y en políticas justas, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por nuestra comunidad, para que vivamos atentos al dolor de los demás y sepamos ser buenos samaritanos en nuestra vida diaria, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Por los frutos de este novenario, en preparación para nuestra fiesta patronal, para que estos días que hemos vivido en oración y reflexión nos renueven en la fe y nos impulsen a ser instrumento de paz, justicia y esperanza, oremos. Padre, atiende nuestra súplica. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al Señor el pan y el vino, frutos de la tierra y de nuestro trabajo. Ellos se convertirán en el alimento espiritual que nos llenará de la fuerza de Dios para vivir como hermanos. Hacemos nuestra colecta cantando. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te suplicamos, Señor, que así como San José esposo sirvió con sincera entrega a tu Hijo unigénito, dándole la identidad nacido de la Virgen María, también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Lo justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia y que le dio la identidad como Mesías a tu Hijo, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, adoran las dominaciones. Y permítenos a nosotros asociarnos a sus voces, cantando humildemente. Está el cielo y la tierra, de tu gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso tenemos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos. Todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección.
Gracias, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y vamos a rezar por el señor Martín Gómez, como les dije, que hoy le han enterrado. Y así agradecemos por su vida, agradecemos sobre todo por todos los buenos ejemplos y las cosas lindas que ha dejado para sus hijos, para su familia. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano. Con su esposo San José, que hoy estamos celebrando las vísperas de esta gran solemnidad. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la comunión, Jesús se hace cercano y compasivo como el buen samaritano. Acerquémonos con fe a recibir al Señor, pan que nos une y nos hace comunidad. Misterio de amor, Eucaristía, unidad del pan. Hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos a comulgar. Soy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo así. De tanto amor entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad.
Cohaga entonces ñañe zumbaiteta frente a nuestro santo protector, Ave San José, y apota nuestro de consagración a San José. Cada uno entonces le catumía y ñañe zumbaiteta. Y vamos a pedir sobre todo por nuestras familias, vamos a pedir por los esposos, vamos a pedir por los hijos, vamos a pedir por los nietos, vamos a pedir por toda nuestra familia aquí de nuestro barrio y especialmente por todas las familias de nuestra capilla. Oración a San José, esposo de María y modelo de padres. Dios nuestro, Padre de todos, San José, esposo de María, que cuidaste de ella y de su hijo desde el principio, te pedimos que nos ayudes a nosotros, a nuestros padres que nos dieron la vida y nos enseñaron a seguir a Dios. Te pedimos que nos ayudes y a no olvidarnos de ellos y a vivir según su ejemplo, la identidad que hemos recibido de nuestros padres. Ayúdanos a ser responsables también nosotros de nuestras familias, de nuestros padres, y enseñarles a amar y servir a Dios. Oh San José, te pedimos por nuestras madres, mujeres virtuosas, que nos enseñaron a rezar, a amar a Dios. Te pedimos, por intercesión de San José, que hoy nos ayudes a amar a nuestras esposas como tú las amaste. Ayúdanos a ser amorosos como padres, atentos con nuestras esposas y a cuidar de ellas como tú cuidaste de María, oh San José. Y te pedimos, oh San José, por nuestros padres que nos dieron la vida y nos enseñaron a seguir a Dios. Te pedimos, San José, que nos ayudes a cuidar a nuestros hijos, a enseñarles y a seguir a Dios. Ayúdanos, oh San José, esposo, a ser buenos modelos para ellos y a enseñarles a vivir según los valores de Dios. Y en el día final de nuestra muerte, te pedimos, San José, que nos acompañes hasta Dios. Amén. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria Amén. al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José Esposo, Ruega por San nosotros. José Esposo, Ruega por nosotros. San José Esposo. Ruega por nosotros. ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros y para nuestra comunidad. Bueno, ya voy a permiso entonces y le voy a llamar aquí a los dos matrimonios que cumplen hoy, 25, 21 años. Peñumí Ave, los esposos que hoy agradecen, viene como anillo al dedo, a lleva y pona vea, ¿por qué? Y porque justamente nos hacen entender que la familia es demasiado importante. Bello, bello. Adelante. Y allá pota la renovación del matrimonio. Ya me mandó a mí, lleva de hace 26 años y 21 años respectivamente. Bueno. ¿Usted hace cuántos años que están juntos? Pemendas agüe. No veo peja 50 años. Pepe cumplimos 50 años de matrimonio. Porque peja regularización para la oye ya pues. A mí me llevé la 21 porque mañana vende ella, con algo. ¿Entienden? Entonces, 48 años tu hijo mayor. ¿Cuántos nietos tienen? David Guabeima, 6 hijos, 6 nietos. Bueno, Peña voy pesa pe mañana como hace 50 años. Primera vez yo toco, Peña ya. Bueno, y ustedes también. ¿Ustedes cuántos años? Que están juntos. Peña ahí la misma cosa ahí. 40 y chapos años, 44 años. Y entonces hace 21 que ustedes regularizaron. Pero ustedes ya no tienen que más decir 21 romendas agüe. Ustedes en realidad 44. Porque según el derecho canónico lo que ustedes hacen se llama regularización del matrimonio. ¿Está? Entonces anda pellemos ahí me hace. Va a pelleta el año que viene, ¿ves? ¿Cuántos años?
Ah, bueno, oro, sí, no hay migna, listo. A ver, 45, sí, sí. Ya hay ganas, por lo menos hay cobeta, de ahí ven, pero sé sí. Dios quiera. Bueno, pues repetida sea Bellapota, ave en este momento la renovación. ¿Sí? Y vas a decir, ¿tu nombre cómo es? Virginio. Yo, Virginio, te recibo a ti, Rosalba, y prometo serte fiel en las penas, en la salud y la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Rosalba, te recibo a ti, Virginio, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 40. Entonces, con ella y Guama. Al año que viene ya celebrará los 50. Que no lo separe el hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, Juan. ¿Tu nombre era? Zenón y Martín. Yo, Zenón, te recibo a ti, Martina, nuevamente tu esposa. Prometo serte fiel en la alegría, en las penas, en la salud y la enfermedad. Así amarte, respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, te recibo a ti, Zenón, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 45 años. Lleva. Que no lo separe el hombre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Fuerte aplauso. Músico. Oh, no estoy segura. 45 años y bueno, ya por ahí mí que lo cumpla feliz. Dale, músico, que lo cumpla feliz. Fuerza. Estoy todo vamos a cantar porque lo cumpla. Dense la vuelta. Ya mañana. Fuerza. Que los cumpla feliz. Fuerza. Que los cumpla feliz en tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Fuerte aplauso. Bueno, y aquí entonces en la parroquia Cristo Rey hace la entrega oficial al señor Zenón y Martina de su... Pero vemos ya corregíanse, 45 años de matrimonio. Y usted también va 21, ¿vio? 50, 59 más. Ahí le hace entrega a don Virginio y a la señora Rosalba. Que Dios le bendiga y muchas felicidades. Muy bien. Vamos a escuchar un poco entonces ahora todas las indicaciones de nuestra parroquia que tienen como comunidad. Muy buenas noches a todos. Queremos dar las gracias a nuestros invitados especiales de hoy por estar presentes con nosotros, el diácono Celso Cabrera, los monaguillos de San José, también están presentes los monaguillos de Cristo Rey, a los socios protectores, a los jóvenes misioneros de Cristo, la familia misionera y la Escuela de Fútbol San José. Muchísimas gracias por decir sí a nuestro santo patrono. Agradecemos también a todas las personas que vienen ayudando en el servicio para preparar nuestra liturgia de hoy, en especial a CG Eventos por el adorno de San José y también a la hermana Raquel, a Esmilce, quienes hoy estuvieron trabajando, preparando a nuestro santo patrono. Y a los ministros de comunión también, quienes prepararon el altar, a los hermanos del Consejo Económico que están siempre a full trabajando en la cantina, por su tiempo, por su esfuerzo.
Agradecemos también a la familia Paniagua por la donación para las bombas, la donación en efectivo, 250.000 guaraníes de parte de la comunidad de Schoestatt. Y mañana tenemos nuestra procesión vehicular a partir de las 17 horas. Vamos a estar recorriendo por las pequeñas comunidades con nuestro santo patrono. Esperamos que puedan adornar las calles con globos y vamos a recibirlo dignamente. Va a estar pasando por todas las pequeñas comunidades ese trayecto a partir de las 17 horas. Después ya venimos acá con nuestra misa solemne mañana a las 19:30 horas. También mañana tendremos nuestro almuerzo de San José. Invitamos a todos quienes puedan participar. Es un almuerzo de confraternidad que podamos compartir juntos a partir de las 12 del mediodía. Muchísimas gracias a las personas que donaron para el almuerzo de mañana, por su tiempo, por su trabajo y también por la donación en efectivo también de todos los víveres para el almuerzo de mañana. También al señor Darío López por las bombas para hoy de 600.000 guaraníes. Muchísimas gracias a don Galeano que aportó 50.000, al señor Fernando que aportó 100.000 y creo que si me olvido de alguien me van a disculpar, pero muchas donaciones, muchísimas gracias quienes hacen su esfuerzo también para que podamos hacer dignamente. Preparamos un presente a nuestros invitados especiales a la Escuela de Fútbol San José. Si pueden pasar, por favor, a los niños, al profe, a los padres que acompañan hoy. Muchísimas gracias y juntos hacemos nuestra comunidad, como hoy nos dijo el padre, que la identidad la hacemos nosotros. De todas las edades estamos, entonces hay mucho San José para rato. Vamos a darle una bendición también a Tomita Iscuera, ahora que va a ser el Mundial también en Paraguay, para que todos hagamos hincha allá a Paraguay, a ver si por lo menos traemos la Copa Mundial, ¿verdad? Y esto Tomita ahí, si esto de ahora no traen, con acá te dale va. Bueno, listo, una bendición a todos ustedes. Esperen ahí un rato, por favor. Y bueno, y sobre todo el deporte y el fútbol siempre es para hacer como siempre se juega en equipo. Ahí la tardería cada uno, ahora a la pelota impresionante, lleva. Sino que todos jugar en equipo. Muy bien, listo, vayan a sus lugares, niños. Muy bien, un fuerte aplauso para todos estos niños que se educan a través del deporte. Siempre lo que es arte, decía San Juan Bosco, que es el alma de toda comunidad. Ahí pone, así es, por eso que hay muchos niños que vienen a compartir con ustedes. Bueno. También agradecemos a la familia misionera. Tenemos un presente para ellos, para los jóvenes, para los mayores también. Muchísimas gracias por decir sí siempre a nuestra invitación y acompañarnos en nuestra novena San José. También a los socios protectores, en representación a don Galeano, que añade Mesia, quienes Javier, quienes puedan recibir un presente también, como que coordinan y sobre todas las cosas es el aporte voluntario que hace cada familia, cada comunidad mensualmente. También quienes quieran aportar saben que el sostenimiento de la capilla tiene su costo y no es gratis, ¿verdad? La luz, el agua. Entonces hay familias que ayudan mensualmente y ellos son quienes pasan por las casas para poder recibir el aporte voluntario. 30.000, 50.000, 100.000 guaraníes. Entonces cada mes que va donando cada familia ayuda al sostenimiento y podamos cubrir toda nuestra cuenta. Como saben, nosotros habíamos adquirido un préstamo grande de 50 millones para poder hacer nuestro costado de la capilla, la galería. Y ya hemos cancelado las 36 cuotas de 1.600.000 cada uno. Muchísimas gracias por cada uno por su esfuerzo.
y está el campanario, otras ideas más que tenemos, el quincho que ahora hicimos para la cantina, y es fruto del esfuerzo ya del trabajo que venimos haciendo y también de la donación de los socios protectores. Hoy también están nuestros monaguillos, queremos hacerle un agradecimiento especial. Ellos son los ayudantes del altar, pueden pasar también para recibir su agradecimiento. A su coordinador, a Daniel, muchísimas gracias por su sí, por su tiempo, por su esfuerzo. Sabemos que no es fácil acompañar a Jesús y muchas veces cuando hay mucha gente ya estamos más nerviosos inclusive, ¿verdad? Gracias a la familia, a los padres también quienes acompañan en la formación de los monaguillos de nuestra comunidad. Tenemos la gracia de que podamos tener varios niños y jóvenes también que puedan ayudar en el altar, ¿verdad? Y hoy en especial le agradecemos a nuestro diácono que nos acompaña siempre en todas las misas durante esta novena. Parece que no sé cuántos regalos vio, pero nunca le llegó, ¿verdad? Entonces parece que ahora sí le alcanza. Por fin, muchísimas gracias. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él También queremos hacer un agradecimiento y un especial a la señora que acompaña al padre al padre Víctor, la señora Amanda. Preparamos un presente también. Amada, creo que es Amada, sí. Amada, muchísimas gracias por el sí, cada año que le molestamos con todo el tiempo para poder organizar la liturgia, los avisos, todos los flyers. Muchísimas gracias por tenernos siempre presente y paciencia por sobre todas las cosas. Y a nuestro padre Víctor también le preparamos un presente especial. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta segunda oportunidad, ya que venimos. Bueno, soy yo el que le tengo que hacer. Ustedes saben, como siempre se sabe, el ministerio del país. El país no es país porque es país. Segunda es país porque nací así. Sino que el país siempre está para quién, para la comunidad. Entonces, el ministerio sacerdotal tiene sentido para mí en la medida en que yo y la misa, ¿me entienden? En la medida en que ella celebra allá guatao pa hacia Dios. Entonces, por eso se llama ministerio, por eso se llama ministro. Ani que no hay cobre y mi ministro, no. Que come a la oveja y que es un lobo vestido de oveja, ani que pisa, lleva. Sino que estar siempre al servicio de la comunidad del pueblo. Y ahí está el ministerio sacerdotal. Así que yo les agradezco este hermoso regalo. No que está pone mi peta mañana, mi balón y andas ahí algún boimba para que puedas escribir. Bueno, para que yo pueda escribir el nombre. Todo lo que se van a ir conmigo al cielo. A ver, oye, querida, vea, llega. Muy bien. Muchísimas gracias. Otro bolígrafo más entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Al coro también, San José, que nos acompaña hoy. Al equipo de comunicación que hacen posible la transmisión, todas las fotos que tenemos. Y el agradecimiento a cada uno por estar presentes hoy. Vamos a seguir viviendo nuestra serenata. Tenemos varios artistas invitados y vamos a vivirlo y acompañar a San José hasta la medianoche o más, ¿verdad? Entonces, continúa todavía. Acá hacemos una pausa nomás y vamos a seguir nuestra fiesta. Muy buenas noches. Bueno, nos ponemos de pie, vamos a concluir con esta bendición especial. Y como siempre, Ñandeyarañe que transmite en vivo y en directo esta misa. Ustedes pues pueden también compartir a través de YouTube, pueden compartir a través de Facebook y evidentemente que en vivo en directo también a través del canal 25 de Tigo o el 472 de Copaco. Y después en todas las redes, ¿verdad? Como siempre, Ñandeyarañe transmitiendo, ha estado en la Ñanderechaina con más de 400.000 personas
siempre están viendo esta misa de este horario. Bueno, y los que quieran colaborar también, miren, pues allá atrás está mi alcancía, no me entiendes, mañana ya se te hoy la alcancía y nadie hace. Bueno, así que todos los que quieran colaborar para mantener siempre nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición final. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy esta víspera de San José Esposo, patrono de nuestra capilla, les bendiga, les proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San José Esposo la fuerza renovadora del Espíritu Pascual, les haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San José Esposo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todo usted y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y viva San José. ¡Viva! ¡Viva la comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes entonces. Tus pies ponemos nuestra vida.